Le ofrezco la palabra para rendir homenaje al diputado Alberto Cardemil. Gracias, señor presidente. Distinguidos colegas. ¿Qué es un antipoeta? Un comerciante en urnas y ataúdes, un sacerdote que no cree en nada, un general que duda de sí mismo, un vagabundo que se ríe de todo, hasta de la vejez y la muerte, un interlocutor de mal carácter, un bailarín al borde del abismo, un narciso que ama a todo el mundo, un bromista sangriento, deliberadamente miserable, un poeta que duerme en una silla, un alquimista de los tiempos modernos, un revolucionario de bolsillo, un pequeño burgués jugado al doble o nada, un charlatán, un dios, un inocente, un aldeano de Santiago de Chile. Subraye la frase que considere correcta, nos dice don Nica, y nosotros podríamos contestarle que todas sus frases nos parecen correctas para definirlo o indefinirlo, y que aún podríamos agregar otras. Un aristócrata popular, un hechicero blanco de la tribu, Sancho Panza en La Reina, un rey sagrado del bosque de Isla Negra, un poeta popular del endecasílabo, un coplero de flema anglosajona, un guaso de San Fabián, graduado en cosmología, don Nicanor de la Mancha, don Quijote de Chillán, un niño sabio. Todo eso y mucho más en nuestro grande don Nicanor Parra Sandoval. Y como la gravedad chilena tiende a confundir el gracejo con el simple chiste huachaca y a identificarlo con el humorismo serio y profundo, medio chileno, medio británico, de su gigantesca obra, gracias a Dios, inacabada, van aquí algunos datos duros que pueden tomarle el peso a su impresionante bagaje académico e intelectual, que a veces pasa inadvertido, como debe suceder con la masa hundida de un iceberg poderoso. En 1933 ingresa al Pedagógico para estudiar matemáticas, física, ingeniería e inglés, y se titula de profesor de matemáticas en 1937. Cursa un posgrado de física avanzada en la Universidad de Brown en 1943, de la que será nombrado doctor honoris causa en 1991. En 1948 es nombrado director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entre 1949 y 1951 es estudiante de cosmología en Oxford. En 1952 es nombrado profesor de matemáticas, física y mecánica racional de la Universidad de Chile, profesor visitante de la Universidad de Moscú y Leningrado en 1963 y de Luisiana en 1966. Profesor investigador de mecánica teórica en la Universidad de Chile en 1968. Profesor visitante ministro de la Universidad de Columbia en 1971. Profesor del Instituto Pedagógico en octubre de 1973. Profesor visitante de la Universidad de Nueva York en 1987 y de la Universidad Menéndez y Pelayo de Sevilla en 1989. Profesor de las universidades de Valencia y Chicago en 1992. Doctor honoris causa por las universidades de Concepción y del Maule y del Biobío en 1996, 1998 y 1999. Profesor de Harvard en el año 2000, con un seminario dedicado a su obra. Por último, ese mismo año 2000, nombrado Honorary Fellow de la Universidad de Oxford. Los que hemos tenido el privilegio de recibir de don Nica consejos sabrosos de su cada vez más joven perplejidad y buena onda, le hemos oído decir que toda alocución, todo discurso es fatalmente circunscrito y circunspecto, limitación que él logra superar a la hora de agradecer premiaciones con la inimitable gracia de sus discursos de sobremesa. Pero dada la naturaleza de nuestra honorable corporación, yo que soy parrista a tiempo completo y debo hablar a prueba de diputados, entre los cuales me incluyo,
no tengo más remedio que esbozar en esta sala la consideración de al menos las 4 razones fundamentales para leer, disfrutar y recomendar sus textos, artefactos, guatapiques e instalaciones. La primera buena razón para nosotros los chilenos, que nos miramos siempre el ombligo y vivimos preocupados de las encuestas, los ratings y los rankings, es que Parra es, digámoslo con orgullo, la figura más importante en la historia de la poesía hispanoamericana contemporánea y mundial, y casi seguramente un top 1 del mundo. Con la publicación en 1954 de sus poemas y antipoemas, genera un antes y un después, y cambia definitivamente el rumbo de la poesía universal. Así lo afirma él mismo, sin asomo de complejo de inferioridad. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. El segundo motivo, honorables colegas, es que en un país de enormes poetas de vanguardia, Nicanor Parra Sandoval figura como el último gran vanguardista de la lengua, y vanguardista duro, en cuyo mensaje final solo importa el cómo y no el qué, y en donde todo vale cuando realmente vale. En la definitiva nos golpea: solo una cosa es clara, que la carne se llena de gusanos. Los interesados en los misterios del lenguaje que leemos o escuchamos a Nicanor Parra advertimos la urgencia vital que subyace en las búsquedas formales de su poesía, que juega a escandalizar de una manera que es a la vez siniestra y encantadora, irreverente pero cariñosa, produciendo el efecto de sacarnos a empujones y coscachos de la modorra cotidiana. Oigámoslo: los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de su padre. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia, y yo entierro mis plumas en las cabezas de los señores lectores. El trabajo de don Nica resulta así una de las máximas expresiones de la condición del hombre contemporáneo, en la que el realismo se funda con el surrealismo, y el que se alinea con un criollo subrealismo, parendero de raros y profundos textos, en los que la divagación suelta concluye en obsesivos aciertos. Por ejemplo, dice: un ojo blanco no me dice nada. ¿Hasta cuándo posar de inteligente? ¿Para qué completar un pensamiento? Hay que lanzar al aire las ideas. El desorden también tiene su encanto. Un murciélago lucha con el sol. La poesía no molesta a nadie. Y la fucsia parece bailarina. La tempestad, si no es sublime, aburre. Estoy harto de Dios y del demonio. Y la fucsia parece bailarina. Los sociólogos y antropólogos han dictaminado sobre los tiempos humanos que a un ciclo teocrático sucede otro monárquico, y vendrán después otros aristocráticos, democráticos y aún anárquicos. Y qué duda cabe que entre estas dos últimas fases nos encontramos avanzando ya el 2012. Pues bien, con nuestro poeta se inicia desde mediados del siglo pasado la democratización, conducida al borde de la entropía de toda la circunspecta poesía de lengua española, que logra una conexión vital de amor y de odio con el signo de los tiempos. Ha dicho textualmente en un texto clásico: señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Pero sucede a este hombre común lo que nos sucede a todos cuando quiere poetizar por abstracción, deducción y analogía. Nos confundimos, nos trapecamos, nos atragantamos ante la adversa situación de realidad, con un resultado que es tragicómico, delirante, dignamente penoso, como toda miseria heroica. Así nos revela el poeta: se me pegó la lengua al paladar. Tengo una sed ardiente de expresión, pero no puedo construir una frase. Ya se cumplió la maldición de mi suegra, se me pegó la lengua al paladar.
¿Qué estará sucediendo en el infierno? ¿Que se me ponen rojas las orejas? Tengo un dolor que no me deja hablar. Puedo decir palabras aisladas, pero no puedo construir una frase. En esta línea, su vasta obra moderna y posmoderna, que abarca los últimos 70 movidos años de la cultura nacional, se funden y entrecruzan todas las inquietudes contemporáneas de la ciencia, la religión, la moral y la literatura, rompiendo con los principios y límites científicos, newtonianos podríamos decir anteriores. De esta manera evoca nuestro antipoeta, que también es matemático. ¿Qué es el hombre?, se pregunta Pascal. Una potencia de exponente cero. Nada si se compara con el todo. Todo si se compara con la nada. Nacimiento más muerte, ruido multiplicado por silencio. Medio aritmético entre el todo y la nada. Ha sido, Nicanor, una oda a la libertad de expresión. Y en materia de avanzada, uno de los grandes poetas visuales de la lengua, que con sus fascinantes artefactos y instalaciones culmina más de 5 décadas en la investigación de las posibilidades de unir palabra con imagen. Una tercera razón para leer a Parra, y quizás esta es la que más puede interesar en la Cámara de Diputados, es que es un tremendo líder de opinión. En épocas de polarizaciones y proyectos totalitarios globalizantes se ha transformado en un gran desenmascarador y desmitificador de las instituciones muchas veces apolilladas del Estado, de los partidos, de las iglesias y de los pilares del statu quo, amén de las espectaculares mentiras que representan los eslogans consagrados como verdades en blanco y negro. A la postre, Parra es un enorme poeta político, escrito con mayúsculas, que nunca se ha dejado capturar por el dogmatismo. Él habla desde la naturaleza humana como es, y como nos conta que es, esencialmente plural, ladina, contradictoria, díscola y disidente. Numerosas son las muestras de su beta contestataria. ¿Hasta cuándo joden la cachimba?, nos ha dicho. Yo no soy derechista ni izquierdista, yo simplemente rompo con todo. Yo soy mucho más de la Reina que de la isla, mucho más de Chillán que de Santiago, más de Valparaíso que de Viña, más de los extramuros que del centro. Yo soy más dadaísta que anarquista, más anarquista que socialdemócrata, más socialdemócrata que comunista. La izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Otra, para que se entusiasmen mis estimados parlamentarios de todas las bancadas y tengan pega: la economía para la derecha, la política para la democracia cristiana y la cultura para la clase trabajadora. Mucho cuidado, nos dice, con el concepto de socialismo. Socializar todo lo socializable es perfecto, pero no vamos a socializar el watercloset. Sería como poner cadáveres en un mismo ataúd. En ese caso, todos a la fosa común y se acabaron los mausoleos de lujo. Si realmente fueran socialistas, un monumento para cada mortal, o ningún monumento para nadie, carajo. Y para que no quepan dudas, la declaración de independencia de Nicanor tiene fecha precisa, y lo declara: independientemente de los designios de la Iglesia Católica, me declaro país independiente. Que me perdone el Comité Central. En Santiago de Chile, a 29 de noviembre de 1963, plenamente consciente de mis actos. A los 49 años de edad, un ciudadano tiene perfecto derecho a rebelarse contra la Iglesia Católica, que me trae la tierra cimiento. Parra ha sido en este rubro político además uno de los primeros poetas ecologistas de la lengua española. Articula en efecto sus ecopoemas en base a una crítica y ética ecologista. Esta es su síntesis: ni socialista ni capitalista, sino todo lo contrario, ecologista. Finalmente, para mí, una de las vetas más espectaculares de Parra es su condición de auténtico poeta popular. Y esta es mi cuarta razón para leer y recomendar a Parra. Él, a partir de la genial intuición de que todo el castellano popular del siglo de oro está condensado en el octosílabo y en el endecasílabo, veo súper interesado al ministro y al diputado Vilche, con que se inicia la historia del ingenioso Hidalgo y su escudero, y ha cultivado después la más profunda tradición oral campesina del Hondo Chile, que es mi tradición, reelaborada con el lenguaje urbano que usamos diariamente. En esta línea, don Nica vuelve a dignificar el papel del humor en la poesía, rescatando toda la comicidad medieval
especialmente la española. De la cueca larga a sus más grandes poemas universales, que están escritos en un chileno auténtico y que hay varios, hay un camino ascendente, perfectamente natural y emocionante. Y permítanme que cite uno que a mí me emociona particularmente. La presencia del Espíritu Santo se percibe con toda nitidez en la mirada de un niño inocente, en un capullo que está por abrir, en un pájaro que se balancea sobre una rama. Dificulto que alguien pueda poner en duda la presencia del Espíritu Santo en un pan recién sacado del horno, en un vaso de agua cristalina, en una ola que se estrella contra una roca. Ciego de nacimiento tendría que ser. Hasta un ateo tiembla de emoción ante una sementera que se inclina bajo el peso de las espigas maduras, ante un bello caballo de carrera, ante un Volkswagen último modelo. Lo difícil es saber detectarlo donde parecería que no está, en los lugares menos prestigiosos, en las actividades inferiores, en los momentos desesperados. Ahí falla el común de los mortales. ¿Quién podría decir que lo percibe en los achaques de la ancianidad, en los afeites de las prostitutas, en las pupilas de los moribundos? Y sin embargo también está ahí, pues lo permea todo como el sodio. Que lo digan los padres de la Iglesia. Arrodillémonos una vez más en homenaje al Espíritu Santo, sin cuyo visto bueno nada nace ni crece, como tampoco muere en este mundo. Vivimos, presidente, la hora del crepúsculo de las ideologías, una época de indignaciones y exigencias en que parecen pugnar los elementos de cohesión y digresión del individuo, la comunidad y la república, para recuperar el mínimo común múltiplo de la unidad y la elemental perspectiva de conjunto. Nada mejor que recordar las premonitarias palabras del poeta que una vez escribió con insuperable ironía sobre nuestras divisiones. Tengo unas ganas locas de gritar: ¡viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! Muerte sí, funerales no, en la batalla de los robots contra los energúmenos nocturnos. Por todas estas razones, presidente, colegas, y muchas más, corresponde al matador y sucesor sagrado de Ercilla, Darío, Pessoa Vélez, Mistral, Neruda, Huidobro y de Roca, a nuestro Premio Nacional de Literatura, a nuestro poeta laureado en nombre de Juan Rulfo y Miguel de Cervantes y Pablo Neruda, el Premio Nobel de Literatura. Pido en este acto, señor presidente, por su intermedio, el acuerdo unánime de la sala para repostular a nuestro homenajeado a tal galardón, al Premio Nobel de Literatura. Se ha presentado recién el proyecto de acuerdo firmado por varios señores diputados para pedir que se envíe el oficio correspondiente al presidente de la República, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Cultura, al ministro de Educación y por intermedio de las autoridades del Estado a la Real Academia de Ciencias de Suecia. Pido este acuerdo unánime, señores diputados, mediante un aplauso para don Nicanor Parra y votar en forma unánime ese proyecto de acuerdo. Recabo la unanimidad de la sala para aceptar la solicitud del diputado Alberto Cardemil. Acordado. Y termino, presidente. Queremos decirle todos los diputados de la República, don Nica, que también hay poesía y antipoesía en sus actitudes vitales, y nos ha enorgullecido mucho su espíritu, tan chileno y provinciano, de superación familiar. No se nos olvida el cariño protector que en 1940 le dio a doña Clara Sandoval, su madre, y a toda la progenie Parra, especialmente a Violeta, que lo llamó siempre su hermano padre. Esta preocupación familiar se trasladó después a sus brillantes hijos Catalina, Colombina y Juan de Dios, y se ha proyectado en nietos que lo quieren y admiran. La notable representación que de él hizo su nieto Cristóbal en Alcalá de Henares nos enorgulleció a todos, con ganas de decirle lo mismo que todo abuelo chileno desearía decirle a su nieto: ya estamos al otro lado, compadre. Concluyo en consecuencia, señor presidente,
con las palabras flagrantes del poeta. Señoras y señores, yo les voy a hacer una sola pregunta. ¿Somos hijos del sol o de la tierra? Porque si somos tierra solamente, no veo para qué continuamos filmando la película. Pido que se levante la sesión. He dicho, presidente. Gracias, diputado Alberto Cardemil. Le ofrezco la palabra al diputado